¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta 19ª edición de este podcast Quememos Libros. Recuerden que en este podcast revisamos, leemos cada semana cuentos clásicos, cuentos de gente que murió hace muchos años, cuentos que salieron hace 100 años o más. Y tratamos de leerlos, de explicarlos, de comentarlos entre nosotros de una forma fresca, de una forma entretenida, para que la literatura no sea una carga, para que la literatura pues sea algo interesante, algo que se disfruta, algo que se quiere, ¿no? Y bueno, en este 19º programa quise traer un cuento de Clarice Lispector. Clarice Lispector, una escritora, digamos, brasileña, vamos a resumirlo así. Y porque pues en anteriores ocasiones me habían preguntado, trae más cuentos de mujeres, con mujeres como protagonistas. Y bueno, traje este cuento que se llama La mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector. Y pues digamos que en cierta parte no es totalmente narrado por una mujer, ya que hay un personaje masculino que tiene un punto de vista, pero el resto sí da mucha participación a las mujeres. Y vamos a ver por qué. Y es interesante porque justamente hemos estado viendo muchas historias con personajes masculinos, narradas por escritas por escritores hombres, narrados por personajes masculinos, donde los personajes masculinos son el elemento principal y a veces escriben por una mujer, a veces sufren por una mujer, pero en esta ocasión vamos a hablar de algo hecho por una mujer y donde el punto de vista es una mujer a pesar de que haya un narrador masculino. Van a ver cómo está todo esto. ¿Les parece si pues no nos detenemos más tiempo y comenzamos ya a platicar? Primero a leer el cuento y después a platicarlo. Esto es La mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector. La mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector. En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Marcel Pétre, cazador y hombre de mundo, se encontró con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido, pues, quedó al ser informado de que un pueblo de tamaño aún menor existía más allá de las florestas distancias. Entonces, él se adentró aún más. En el Congo Central descubrió realmente a los pigmeos más pequeños del mundo. Y como una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, entre los pigmeos más pequeños del mundo estaba el más pequeño de ellos, obedeciendo tal vez a una necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma. Entre mosquitos y árboles tibios de humedad, entre las hojas ricas de un verde más perezoso, Marcel Pétre se topó con una mujer de 45 centímetros, madura, negra, callada, oscura como un mono. Informaría él a la prensa, y que vivía en la copa de un árbol con su pequeño concubino. Entre los tibios humores silvestres que temprano rodeaban los frutos y se les dan una casi intolerable dulzura al paladar, ella estaba embarazada. Allí, en pie estaba pues la mujer más pequeña del mundo. Por un instante, en el zumbido del calor, fue como si el francés hubiese inesperadamente llegado a la conclusión última. Con certeza, solo por no ser loco, es que su alma no desvarió ni perdió los límites. Sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo existente, la apellidó Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, pasó enseguida a recoger datos relacionados con ella. Su raza está, poco a poco, siendo exterminada. Pocos ejemplares humanos restan de esta especie que, si no fuera por el disimulado peligro de África, sería un pueblo muy numeroso. A más de la enfermedad, el infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondan, el gran riesgo para los escasos licoalas está en los salvajes bantúes.
amenaza que los rodea en silencioso aire como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes, como lo hacen con los monos, y los comen. Así, tal como se oye, los cazan con redes y los comen. La pequeña raza de gente, siempre retrocediendo y retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón de África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa estratégica, habitan en los árboles más altos. De allí descienden las mujeres para cocinar maíz, moler mandioca y cosechar verduras. Los hombres para cazar. Cuando un hijo nace, se le da libertad casi inmediatamente. Es verdad que muchas veces la criatura no aprovechará por mucho tiempo de esa libertad entre fieras, pero también es verdad que por lo menos no lamentará que para tan corta vida, largo haya sido el trabajo. Incluso el lenguaje que la criatura aprende es breve y simple, apenas esencial. Los licualas usan pocos nombres, llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual, tienen un tambor. Mientras bailan al son del tambor, mantienen una pequeña hacha de guardia contra los bantúes, que aparecerán no se sabe de dónde. Fue así pues que el explorador descubrió, toda en pie y a sus pies, la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió, porque Esmeralda, ninguna es tan cara. Ninguna es tan rara. Ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras. Ni el hombre más rico del mundo puso ya sus ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba una mujer que la golosina del más fino sueño jamás pudiera imaginar. Fue entonces que el explorador, tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de la que su esposa jamás lo juzgaría, capaz dijo: «Tú eres pequeña flor». En ese instante, pequeña flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador, como si estuviese recibiendo el más alto premio de castidad al que un hombre siempre tan idealista osara aspirar, tan vívido, desvió los ojos. La fotografía de Pequeña Flor fue publicada en el suplemento a colores de los diarios del domingo, donde cupo en tamaño natural, envuelta en un paño, con la barriga en estado adelantada, la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perro. En ese domingo, en un departamento, una mujer, al mirar en el diario abierto el retrato de Pequeña Flor, no quiso mirarlo una segunda vez, porque me da aflicción. En otro departamento, una señora sintió tan perversa ternura por la pequeñez de la mujer africana que, siendo mucho mejor prevenir que remediar, jamás se debería dejar a Pequeña Flor a solas con la ternura de aquella señora. ¿Quién sabe qué oscuridad de amor puede llegar el cariño? La señora pasó el día perturbada. Se diría que poseída por la nostalgia. A propósito, era primavera. Una bondad peligrosa rondaba en el aire. En otra casa, una niña de 5 años, viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó espantada. En aquella casa de adultos, esa niña había sido hasta ahora el más pequeño de los seres humanos. Y si eso era fuente de las mejores caricias, era también fuente de este primer miedo al amor tirano. La existencia de Pequeña Flor llevó a la niña a sentir, con una vaguedad que solo años y años después, por motivos bien distintos, habría de concretarse en pensamiento. En una primera sabiduría, que la desgracia no tiene límites. En otra casa, en la consagración de la primavera, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad. «Mamá, mira el retratito de ella, pobrecita, mira cómo ella es tristecita». «Pero», dijo la madre dura, derrotada y orgullosa, «pero es tristeza de bicho, no es tristeza humana». «Oh, mamá», dijo la joven desanimada. En otra casa, un niño muy despierto tuvo una idea inteligente. «Mamá, ¿y si yo colocara a esa mujercita africana en la cama de Pablito mientras él está durmiendo? Cuando despierte, qué susto, ¿eh? Qué griterío viéndola sentada en su cama. Y nosotros entonces podríamos jugar tanto con ella. Haríamos de ella nuestro juguete, ¿sí?» La madre de este niño estaba en ese instante enrollando sus cabellos frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le contaba de su tiempo de orfanato. Al no tener una muñeca con que jugar,
y ya la maternidad pulsando terriblemente en el corazón de las huérfanas, las niñas más despiertas habían escondido de la monja la muerte de una de las chicas. Guardaron el cadáver en un armario hasta que salió la monja y jugaron con la niña muerta. Le dieron baños y comiditas. Le impusieron un castigo solamente para después poder besarla, consolándola. De eso se acordó la madre en el baño y dejó caer las manos llenas de horquillas y consideró la cruel necesidad de amar. Consideró la malignidad de nuestro deseo de ser felices. Consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que habremos de matar por amor. Entonces miró al hijo sagaz como si mirase a un peligroso desconocido y sintió horror de su propia alma que más que un cuerpo habría engendrado a aquel ser apto para la vida y para la felicidad. Así fue que miró ella, con mucha atención y un orgullo incómodo, a aquel niño que ya estaba sin los 2 dientes de adelante. La evolución haciéndose diente que cae para que nazca otro, el que muerda mejor. Voy a comprar una ropa nueva para él, resolvió mirándolo absorta. Obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas. Obstinadamente lo quería bien limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superioridad tranquilizadora. Obstinadamente perfeccionando el lado cortés de la belleza. Obstinadamente apartándose y apartándolo de algo que debía ser oscuro como un mono. Entonces, mirando al espejo del baño, la madre sonrió intencionadamente, fina y pulida, colocando entre aquel su rostro de líneas abstractas y la cruda cara de pequeña flor, su distancia insuperable de milenios. Pero con años de práctica, sabía que este sería un domingo en el que tendría que disfrazar de sí misma la ansiedad, el sueño y los milenios perdidos. En otra casa, junto a la pared, se dieron al trabajo alborotado de calcular con cinta métrica los 45 centímetros de pequeña flor, y fue allí mismo donde deleitados se espantaron. Ella era aún más pequeña de lo que el más agudo en imaginación la inventaría. En el corazón de cada uno de los miembros de la familia nació nostálgico el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería consagrarse. Y entonces, ¿quién ya no deseó poseer un ser humano solo para sí? Lo que es verdad no siempre sería cómodo. Hay horas en que no se quiere tener sentimientos. Apuesto a que si ella terminara aquí, terminaba en pelea, dijo el padre sentado en la poltrona, mirando definitivamente la página del diario. En esta casa todo termina en pelea. Tú, José, siempre pesimista, dijo la madre. ¿Ya has pensado, mamá, de qué tamaño será el bebé de ella?, dijo ardiente la hija mayor de 13 años. El padre se movió detrás del diario. Debe ser el bebé negro más pequeño del mundo, contestó la madre, derritiéndose de gusto. Imaginadla a ella sirviendo a la mesa aquí en casa, y con la barriguita grande. Basta de esas conversaciones, dijo confusamente el padre. Tú has de concordar, dijo la madre inesperadamente ofendida, que se trata de una cosa rara. Tú eres el insensible. ¿Y la propia cosa rara? Mientras tanto, en África, la propia cosa rara tenía en el corazón, quién sabe si también negro, pues en una naturaleza que se equivocó una vez ya no se puede confiar más. Algo más raro todavía, algo como el secreto del propio secreto, un hijo mínimo. Metódicamente, el explorador examinó con la mirada la barriguita madura del más pequeño ser humano. Fue en ese instante que el explorador, por primera vez desde que la conoció, en lugar de sentir curiosidad o exaltación o victoria o espíritu científico, sintió malestar. Es que la mujer más pequeña del mundo estaba riendo. Estaba riéndose, cálida, cálida. Pequeña Flor estaba gozando de la vida. La propia cosa rara estaba teniendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que, en otras horas, le daba a ella el ágil impulso de saltar de rama en rama. Pero en este momento de tranquilidad, entre las espesas hojas del Congo central, ella no estaba aplicando
ese impulso a una acción, y el impulso se había concretado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara. Y entonces ella se reía. Era una risa de quien no habla pero ríe. El explorador incómodo no consiguió clasificar esa risa, y ella continuó disfrutando de su propia risa apacible. Ella, que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo completo de toda una vida. En tanto ella no estaba siendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. El explorador estaba perturbado. En segundo lugar, si la propia cosa rara estaba riendo, era porque, dentro de su pequeñez, una gran oscuridad se había puesto en movimiento. Es que la propia cosa rara sentía el pecho tibio de aquello que se puede llamar amor. Ella amaba a aquel explorador amarillo. Si supiera hablar y le dijese que lo amaba, él se inflaría de vanidad. Vanidad que disimularía cuando ella añadiera que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador. Y cuando éste se sintiera desinflado, Pequeña Flor no entendería por qué, pues ni de lejos su amor por el explorador, puedes incluso decir su profundo amor, porque no teniendo otros recursos y estaba reducida a la profundidad, habría que quedarse desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota. Hay un viejo equívoco sobre la palabra amor, y si muchos hijos nacen de ese equívoco, muchos otros perdieron la única posibilidad de nacer solamente por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí, que el otro guste. Pero en la humedad de la floresta no existen esos refinamientos crueles, y el amor es no ser comido. Amor es hallar bonita una bota. Amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro. Amor es reír del amor a un anillo que brilla. Pequeña Flor guiñaba sus ojos de amor y rió, cálida, pequeña, grávida, cálida. El explorador intentó sonreírle en retribución, sin saber exactamente a qué abismo su sonrisa contestaba, y entonces se perturbó como solamente un hombre de tamaño grande se perturba. Disfrazó, acomodando mejor su sombrero de explorador, y enrojeció púdico. Se tornó de un color lindo, el suyo, de un rosa verdoso, como el de un limón de madrugada. Él debía de ser agrio. Fue probablemente al acomodar el casco simbólico cuando el explorador se llamó al orden. Recuperó con severidad la disciplina del trabajo y comenzó a hacer anotaciones. Había aprendido a entender algunas de las pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar sus señales. Ya lograba hacer preguntas. Pequeña Flor le respondió que sí, que era muy bueno tener un árbol para vivir, suyo mismo. Pues, y eso ella no lo dijo, pero sus ojos se tornaron tan oscuros que ellos lo dijeron. Es bueno poseer, es bueno poseer, es bueno poseer. El explorador pestañeó varias veces. Marcel Petre tuvo varios momentos difíciles consigo mismo, pero al menos pudo ocuparse de tomar notas. Quien no tomó notas tuvo que arreglarse como pudo. Pues mire, declaró de repente una vieja cerrando con decisión el diario. Yo solo le digo una cosa. Dios sabe lo que hace. Y bueno, chicos, eso que acabamos de escuchar es La mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector. Cuéntenme, a los que se están conectando, qué tal les parece, les gustó, les llamó la atención de alguna forma. Saludos a Daniel, que se acaba de... que se conectó hace ratito durante la narración y dijo Konnichiwa. Konnichiwa. Y pues Mauricio, que nada más puso una carita sudando nerviosa, no sé por qué, pero pues un saludo a todos y pues espero que les haya gustado este cuento. Vamos a ir revisando de qué trata, de qué va, qué nos trae este cuento aquí. Ok,
El cuento La mujer más pequeña del mundo de Clarice Lispector habla sobre la exploración de un explorador francés llamado Marcel Petre. Marcel Petre, creo que es la pronunciación, no sé. O Marcel, no tengo idea. Bueno, Marcel Petre fue en alguna ocasión a África Ecuatorial y se dio a la tarea de buscar a la persona más pequeña del mundo, ¿no? Encontró pues una tribu de pigmeos y enseguida pues una cosa lo llevó a otra. Por si no queda claro, pigmeo es una forma de referirse a una serie de grupos humanos que viven en las selvas ecuatoriales africanas y son caracterizados por su baja estatura porque miden menos de 1,50. Menos de 1,50 m. 50 centavos. 1,50 m. Mara dice: se descompuso la bocina de mi celular. ¡Oh, qué mal! Pues escúchala con audífonos. Sí, Mauricio, ya dije qué significa pigmeos. Pigmeos se le llama a la serie de tribus de personas de África Ecuatorial que se caracterizan por pues, ser muy, muy bajos de estatura, menos de 1,50. Y entre todos estos pigmeos fue encontrando hasta que llegó a dar con una mujer que vivía en un árbol, alejada de los demás, en una tribu que era curiosa porque eran aún más pequeños que el resto de pigmeos. Y esta mujer medía nada más y nada menos que 45 centímetros. Lo cual para Marcel Petre fue una sorpresa porque pues era un descubrimiento antropológico increíble, ¿no? Y la empieza a describir. Te dice que ella es oscura como un mono, es negra, ¿no? Es de raza negra, me refiero. Sin afán de ofender ni nada, yéndome directamente a las palabras que se utilizan en la historia. Y bueno, esta historia fue escrita en un tiempo en el que los derechos de las personas de colores eran diferentes, así que pues se entiende que esté escrito de esta forma, con este tipo de adjetivos. Decía que era una mujer de piel negra, madura, de 45 centímetros de altura y muy callada. Además está embarazada, está en gestación y lo cual hace pensar también no solo a los personajes que empiezan a desfilar por este desfile de opiniones en la historia, sino que a nosotros mismos preguntarnos de qué tamaño saldrá el bebé. si es que será en su adultez incluso más pequeño. Son cuestiones genéticas que pues no se pueden predecir de forma tan exacta, pero es muy interesante que revisar. 45 centímetros. Y bueno, el científico, el explorador, se pone a revisar, a explicarnos cómo es el lugar, ¿no? Húmedo, caluroso, y también las condiciones de esta tribu de pigmeos que vive dentro de la selva. Te dice que la condición social de aquí es que esta mujer a la que él llamó Pequeña Flor, pertenece a la tribu de los licualas, así, que están enfrentadas con la tribu de los bantúes. Ambas son tribus de pigmeos, de personas pues de raza negra y de baja estatura. Pero específicamente la de los licualas es una tribu minoritaria que frente a los bantúes, los licualas realmente están en desventaja, ya que los bantúes los canibalizan. Si los encuentran en el suelo, si los encuentran a la intemperie, los cazan, los matan y se los comen. Lo cual es una cosa increíble que la autora te propone.
Es bastante impactante. Pues, pero al mismo tiempo coincide mucho con la concepción de la época sobre estas tribus que consideraban ellos incivilizadas, ¿no? Lo cual es bastante preocupante. Y es que utiliza esta idea de los de los licualas que están en peligro para darnos la idea de que aún más esta mujer, Pequeña Flor, es aún más está aún más en peligro, es aún más indefensa. Y sin embargo, pues, Pequeña Flor tiene a su marido, está embarazada, vive en su arbolito y parece ser una persona que se puede por lo menos mantener a sí misma, ¿no? Junto con su marido. Parece que están en un estado social en el que viven, de alguna forma sobreviven. Si bien desde nuestra perspectiva occidental eso no se puede llamar vivir, es la única forma que ellos conocen. Y eso es lo que nos propone la historia. Que aún a pesar de nuestra perspectiva occidental, debemos ir quitándonos estas ideas que propusieron muchos autores de historias de viajes a lugares desconocidos, como Rudyard Kipling, como Daniel Defoe, como los que se les ocurren, ¿no? Y sin embargo, ella no se sale de este concepto, ¿no? Nos lo presenta, nos lo permite, y de alguna forma, a partir de las aseveraciones de los personajes, nos crea a nosotros los pensamientos, los análisis, ¿no? Pregunta Mauricio si es una autora que se dedicó a hablar de la naturaleza. Tiene algunas cosas donde habla sobre la naturaleza, en efecto, pero no totalmente. Digamos que tiene mucha... Tiene una multitud temática bastante interesante, y también de estilo es muy trascendente su estilo, y ahorita vamos a hablar de ello, pero terminemos de analizar el cuento de manera cronológica. Dice Mauricio, como el rey que quería gobernar. Sí, es más o menos como el rey que quería gobernar la historia. La percepción, ¿no? De los... Y no es el rey que quería gobernar, es el hombre que quería ser rey. la percepción occidental de justamente estas sociedades no civilizadas, ¿no? Y es que el hombre que pudo reinar es de Rudyard Kipling, el mismo autor del Libro de la Selva. Entonces, pues, inglés de ascendencia hindú, creo que se entiende porque tenía esa perspectiva de estos lugares no muy civilizados, digámoslo así. Ok, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en este cuento de la mujer más pequeña del mundo? Pasa que el investigador, el explorador, manda a los diarios de su país, a Francia, una fotografía de cuerpo completo de Pequeña Flor, la cual puede ser impresa a tamaño real, a escala real, en los libros, en los periódicos de París. Y de esta forma llega a muchas personas, y es a partir de un montón de personas que hablan acerca de este tema que la perspectiva se amplía, y nos damos cuenta de cómo se dan cuenta las personas de la existencia de Pequeña Flor. Primero nos hablan, nos dice él específicamente, nos la narra, nos la describe, envuelta en un paño, con barriga en estado adelantada, la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perro,
Esa última frase es muy profunda, porque nos habla de la despersonalización que hace. Y solo la hace para explicarnos después cómo la ve la demás gente que la observa en el periódico. Primero una mujer en un departamento la mira en el diario y rechaza mirarla otra vez y la aleja de su vista porque le da aflicción mirarla. Porque le da aflicción lo diferente, ¿no? En otro, una señora siente una especie de lástima, una especie de ternura, y siente tanta ternura que el propio autor dice que nadie debería dejar a Pequeña Flor, y si es que llega a conocer a esta señora, nadie debería dejarlas juntas, porque no se sabe qué oscuro amor puede salir de esta ternura que Pequeña Flor despierta en la mujer. Es algo que nos hace volar la imaginación y pensar qué clase de ternura lastimosa tiene esta mujer y de qué sería capaz si estuviera a solas con Pequeña Flor. Curioso, ¿no? Y te explica, te sella ese párrafo diciendo que pues era primavera y una bondad peligrosa rondaba en el aire. Quiere decir que pues incluso puede ser peligroso, puede llegar a ser peligroso ser bueno. Curiosa forma de decirlo, ¿no? Mientras en otra casa había una niña de unos 5 años que vio el retrato y se espantó al escuchar los comentarios, porque ella había sido la más pequeña de esa casa, y eso le permitía tener caricias, tener amor, y la existencia de alguien como Pequeña Flor le daba a esta niña pues un miedo al ser desplazada, ¿no? Un miedo a que recibiera más amor que ella. Una percepción también bastante interesante. Este párrafo lo termina con: la desgracia no tiene límites. Por otro lado, en otra casa, una joven novia le dice a su madre, mira, y todo lo dice en diminutivo: ay, pobrecita, mira, qué tristecita se ve. Y la mamá le responde que esa tristeza no es humana, esa tristeza tiene un origen o tiene una relación animal. Es decir, no debe considerar a Pequeña Flor como un ser humano. Por otro lado, en otra casa, un niño le dijo a su mamá que qué tal que coloca a la mujer, a Pequeña Flor, en la cama de su hermano Pablito al dormir, y cuando se despierte pues se va a espantar, ¿no? Como un juego, como una travesura, y podrían jugar ambos con ella como si fuera su juguete. Y esa misma madre tiene una de las reflexiones más oscuras creo que es la reflexión más oscura de esta historia, y es la reflexión de cuando ella, viviendo un tiempo en un orfanato, llegó un momento en el que una de las niñas del orfanato murió, y las niñas del orfanato lo que hicieron fue ocultar el cuerpo de las autoridades, el cuerpo de la niña, y jugar con él, y peinarla, y cuidarla, limpiarla, bañarla, darle de comer, castigarla solamente para después consolarla dándole de besos en toda su carita preciosa. Y todo esto es una percepción extremadamente oscura acerca de la vida. Si bien los niños pueden no tener la maldad tácita que nosotros conocemos, y hay una especie de maldad por ignorancia, ¿no? En la que lo que ellos más deseaban, lo que estas niñas más deseaban, era poseer
una muñeca. Y esta muñeca, que representa de hecho para las niñas como cuidar a un hijo, la reflejan en el cuerpo de su compañera muerta. Y es la fantasía de poseer a un ser humano la que se vuelve oscura, la que se vuelve perturbadora. Y a mí me dejó bastante consternado esta idea. Parece que a Mauricio no tanto porque le dio risa. Escondieron el cuerpo de las autoridades. Sí, aquí dice que escondieron el cuerpo de la señora de la señora que pues las cuidaba en el orfanato, de la superiora, digámoslo así. Y, y justamente, pues, es por eso que ellos logran tenerla durante un tiempo ahí con ellos. Anabel, ¿eres tú? Ay, pobrecita. Y que sí se llamara Anabel la niña, ¿no? Oh, qué feo, qué feo, qué feo. Y bueno, la mujer, después de tener este diálogo interno consigo misma, recordando esos momentos de su amiga muerta, pues dice, piensa que pues mejor va a comprarle ropa nueva a su hijo para que deje de pensar en esas cosas, para que se siga yendo por el camino occidental del bien, ¿no? Y lo ve y observa que a su hijo ya se le cayeron los primeros dientes, y mientras más lo ve, más se da cuenta que su hijo representa el futuro del ser humano, es decir, todo este mundo de avance que lo deja muy lejos de Pequeña Flor, todo este mundo de la evolución, del constante cambio. Incluso hay una metáfora de se le cayeron los dientes porque un diente empuja al otro rumbo a la evolución, rumbo al avance. Y entonces ella así se quedaba tranquila, se quedaba segura de que su hijo no era como estos pigmeos semi-incivilizados, sino que era pues un futuro hombre de bien, occidental, blanco, ario, bueno y lo mejor del mundo, ¿no? Y por otro lado también, en una casa la gente se puso a calcular con una cinta métrica cuánto eran 45 centímetros. ¿Cuántos son 45 centímetros? Pues recuerden, más o menos, recordemos las reglas que llevábamos a la escuela. Comúnmente son de unos 30 centímetros. Bueno, pues toma una regla de la escuela y una mitad más de esa misma regla. Y esos 45 centímetros que bien puedes abarcar con tus manos, una de cada lado, o sea, no con tus manos, digamos, extendidas, sino que dibujarla con tus manos, ¿no? De un extremo a otro. Y esos 45 centímetros, pues, son el tamaño de esta mujer africana, que se volvió famosa en Francia en este cuento. Y entonces al darse cuenta, se dan cuenta de que, al medirlo se dan cuenta de que ni en su imaginación daban con un acercamiento similar, que incluso era más pequeña de lo que habían pensado. Y cada uno de ellos sintió nostalgia y sintió pena y sintió temor por ella, ahí chiquita e indomable, pero al mismo tiempo queriéndola salvar de ser comida, como si ellos fueran una fuente de caridad por haber nacido en una mejor posición, en un mejor lugar. Y todos ellos pues quedaron encantados y quedaron conmovidos en su conciencia, porque tener una persona así de pequeñita y así de desprotegida pues les movía un montón de sentimientos y un montón de sensaciones. Y entonces hay aquí una frase bien interesante, y es: ¿quién no desea poseer un ser humano solo para sí? Y después el narrador mismo se compone y dice, o bueno, la narradora, porque es Clarice Lispector quien lo escribe, que esto en verdad no es siempre sería lo más cómodo, ya que en ocasiones pues es preferible no tener sentimientos. Y el padre de esa familia dijo justamente que si ella viviera en esa casa, siempre terminaría en pelea, porque todo termina en pelea, porque todo mundo quiere poseer las cosas, ¿no?
Y entonces aquí hay un diálogo, una confrontación entre el padre y la madre. Y en efecto, nos deja claro que sí, todo en esa casa termina en pelea, sea por una cosa o por otra. Incluso la hija se atreve a preguntar, la hija mayor se atreve a preguntar que, pues, ¿de qué tamaño sería el bebé, no? Justamente lo que nos preguntábamos al inicio. Y le sigue generando a ellos una cierta, pues, una cierta ternura disfrazada de compasión, disfrazada de un montón de cosas. Y de aquí nos cambia el foco otra vez y nos vamos hacia la selva africana y otra vez desde la narración del explorador, quien se está platicando con Pequeña Flor. Le pregunta acerca de, de si le gusta estar ahí, de qué es lo que le gusta, ¿no? Y ella dice, ella se ríe de estar con él y platican y se la pasan bien. Él, de una forma científica, investigando, intentando saber más de ella, mientras ella, pues pasándosela bien, le causa a él un conflicto porque no sabe de dónde viene lo suyo, ¿no? Incluso hay algún momento en el que él dice que ella se toca donde una mujer no debería tocarse, donde una persona no se toca, así nada más. Lo cual quiere decir que, pues, por ahí sus partecitas íntimas, pues ahí se las andaba tocando, ¿no? Lo cual viene definitivamente de una percepción occidental otra vez. No sabemos cuáles son las costumbres de estos personajes, de estas personas en este lugar, y porque no sabemos, no somos capaces de analizar a ciencia cierta las acciones de esta mujer. Lo que sí es que, pues, Clarice Lispector nos permite observar algunas de las acciones y algunas de las cavilaciones que existen alrededor de todo esto. Ella se ríe, por supuesto. ¿Pero por qué se ríe? Por estar viva. Se ríe porque conoce a un hombre extraño, un hombre de otro color, un hombre muy alto, algo nuevo para ella, y no la quiere comer. Ella sigue viva y su bebé sigue vivo. Y solo esta maravilla de seguir viva otro momento más es lo que a ella le da felicidad. Es algo increíble. Y sin embargo, aquí justamente nos dice que no ser devorado es el sentimiento más perfecto, nos dice la autora. Pero también asegura el narrador, asegura el propio explorador, que si esta mujer estaba riendo no era solo por no ser devorada, sino porque dentro de su pequeñez, dentro de su condición, algo oscuro se gestaba dentro de ella. ¿Y qué era esto oscuro? Esto oscuro era el amor, porque dice que porque al mirar al hombre, la mujer se enamora de su extraño, se enamora de eso nuevo que existe y que además no la quiere comer, y eso ya es un gran punto a favor para estas tribus pigmeas. Y sin embargo, asegura la autora que si ella le dijera, que si ella lograra decirle al explorador que pues la razón de que esté riéndose, de que esté tan feliz es porque está enamorada de él, él probablemente se sentiría halagado, por un lado, pero por el otro también existe la probabilidad de que ella le dijera que no solo lo enamoraba a su físico, le enamoraba su anillo de brillantes, su anillo brillante de oro, se enamoraba de sus botas, y no es porque ella fuera interesada. Esto es totalmente una deconstrucción de la idea del interés, porque ella realmente no sabe qué son esas cosas. Entonces a ella lo que ama, lo que le llama la atención es la novedad. Es saber que nunca ha conocido algo así como lo que ese hombre le presenta. No solo su físico, sino también
las cosas que trae puestas, que son nuevas, que son increíbles para ella. Y se puede hablar de un amor profundo y se puede hablar de un enamoramiento de parte de ella, porque piensa la autora que quizás sus sentimientos tan complejos no están dotados de demasiados recursos, y entonces cualquier cosa que venga de ella es profunda. Es una alegría profunda, es el solo hecho de estar viva, es un amor profundo el solo hecho de mirar a alguien diferente. Y por supuesto es una tristeza profunda, es un miedo profundo. Cualquier cosa está exacerbada, está multiplicada, está aumentada. Y se pone a cavilar aquí acerca de la palabra amor por todo esto que les estoy diciendo. Porque hay amor en algo diferente, aunque sea un anillo que brilla o unas botas que nunca has visto. Para Pequeña Flor había amor porque no era capaz de medir el valor de estas cosas. Lo medía a través de los ojos, lo medía a través de lo desconocido. Y justamente después de este momento en el que el explorador se siente de alguna forma invadido íntimamente porque Pequeña Flor pues está enamorándose de él, pues ella vuelve a hacer preguntas, y la pregunta pues bastante interesante que le hace el explorador acerca de que si a ella le gustaba estar ahí. Ella contestó que sí, que era muy bueno tener un árbol para vivir, un árbol propio, por lo que nos da a entender que la propiedad privada en estas personas realmente es una posibilidad, pero es un logro muy alto el poseer la más mínima cosa. Y bueno, es bueno poseerlo, lo repite hasta 3 veces la autora durante la narración. Y sin embargo ahí termina nuestra interacción entre los dos personajes, y Marcel Petre pues no vuelve a aparecer. La historia nos termina con una mujer, una vieja, una mujer mayor, que dice: Dios sabe lo que hace. Como si pues le diera punto y aparte a este tema, y no hubiera más que hablar acerca de esto, y que digamos esta desdicha o esta desgracia de la que se habla, que ocurrió en esta mujer, que aparte de nacer en un país pobre y difícil, y en unas condiciones en las que es comer o ser comido, además nació pues midiendo muy 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 poquito, 45 centímetros. Y sí, pues al final para la gente occidental con un poco más de comodidad, pues Dios sabe lo que hace, porque pues, nosotros no tenemos ninguna intervención en este tema. Rápidamente hablemos de quién es Clarice Lispector. Ella fue una periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles, poemas, etc. De origen ucraniano y brasileño, y además judía. Es muy difícil de clasificar, y sin embargo es una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. Se podría hablar de un cierto modernismo de su parte, podría adscribirse al modernismo, la generación brasileña del 45, a un poco más para acá, ya no nos vamos tan atrás. Ella nació en 1920 en Ucrania y murió en 1977 en Río de Janeiro, Brasil. Fue conocida por un estilo difícil de explicar, difícil de organizar, y ella era consciente de estar haciendo algo de un estilo pues extraño, y parece inspirada por un montón de autores, entre los que podríamos considerar autores experimentales como Virginia Woolf o James Joyce. Pero también este cuento me recuerda mucho a uno que ya traje anteriormente, hace unos meses, perteneciente al realismo mágico, de Gabriel García Márquez, El ahogado más hermoso del mundo.
en cuanto a la percepción del extraño, de lo extraño como algo difícil de definir. Solo que en El ahogado más hermoso del mundo lo extraño lleva a lo positivo y lleva a la mejora, mientras que en La mujer más pequeña, incluso utilizan las mismas, ¿no? El ahogado más hermoso del mundo, la mujer más pequeña del mundo. Eh, en La mujer más pequeña del mundo es una negativa el haber nacido con tan bajo tamaño, con tan baja estatura. eh, y, y también se nos desarrolla a partir de las percepciones de los demás. Y otra vez, es una crítica, es un comentario acerca de cómo mira el mundo occidental de la época a todo aquello que es diferente, a todo aquello que es extraño. Y no solo nos referimos a las tribus africanas, también podríamos hablar de la propia Latinoamérica. Pues esta Clarice Lispector tiene ambos, eh, ambos bagajes, ¿no? Por un lado Ucrania, aquel lado del mundo, y por el otro lado América, Brasil, aunque no sea latina, aunque hable portugués, aunque hable pues algo que no es español. Me parece que está muy bien la idea de que es parte de nuestra realidad, su punto de vista, es parte de el Brasil de la primera mitad del siglo XX, porque ella vivió la mayoría del tiempo en Brasil, ella desarrolló la mayoría de sus cosas en Brasil y por eso se le considera una escritora brasileña más que ucraniana. Y sí, al final si podemos hablar de una moraleja de esto, pues tiene que ver con cómo miramos nosotros a los demás y cómo podemos nosotros hacer conciencia o mirar hacia adentro por lo menos de nuestros privilegios por el lugar donde nos tocó vivir. Hay por allá un chiste en internet que dice que nacer en Estados Unidos, en Norteamérica o en Europa es como el jugar la vida en modo fácil, ¿no? Pero hacerla en Latinoamérica es en modo difícil, mientras que jugar la vida en África es el modo leyenda, el modo legendario, porque desde siempre sus condiciones han sido más difíciles que las nuestras. Así que pues mis queridas amigos y amigas y amigues occidentales, neoliberales de tercer mundo, porque somos de tercer mundo, pues pensemos que hay gente que siempre está peor. Y una forma de desarrollar nuestra empatía es justamente ver a los otros y ver las condiciones en las que les ha tocado vivir sin lástima, sin este exceso de ternura y esta lástima protectora que existe en esta historia, sino que más bien con una mirada de comprensión, de análisis, ¿por qué no? Sin despegarnos de la humanidad. Con empatía, pero sin el síndrome de papá o mamá. ¿Qué les parece? Esa sería una buena forma de resumirlo. Con empatía, pero sin el síndrome de papá y mamá. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué les pareció esta historia? Díganme ustedes si quieren que les traiga alguna otra cosa, algún otro tema, más cuentos, más poemas, más, no sé, ensayos. No creo que nadie quiera ensayos, la verdad. No son narrables. No sé, cuentos infantiles, cuentos de terror, cuentos de amor, de no sé, una comedia, qué sé yo. Ustedes díganme y yo lo traigo aquí, ya saben, yo les hago caso. Recuerden que estaremos subiendo todo este contenido a redes sociales, aquí a Facebook, y se va a estar quedando, y cada semana pues volvemos todos los sábados a las 10 de la noche, y en YouTube por ahí los estamos subiendo en el transcurso de la semana y cuando pues mis ganas y mi internet me lo permitan.
Les agradezco mucho haberme acompañado. Un saludo a todos. Nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden que los invito a que todos juntos quememos libros y los hagamos parte de nosotros. Un gran saludo, un gran abrazo y hasta luego.